El libro del alquimista. De la Biblioteca de Esoterismo Templario. La alquimia. Atención. Es importante que tengan en cuenta que el contenido de este y los sucesivos documentos relacionados, puedan generar en el lector cierta sorpresa por su contexto algo polémico, por decirlo de alguna manera. Lo recomendable y apropiado, es leer todo con ojos académicos y la madura crítica del investigador, sumando a ello, una postura de mente abierta. El camino que vamos a transitar, traspasa la frontera de lo autorizado y lo reconocido. De ahora en más es responsabilidad de quien asume el juicio, la interpretación de estos textos, ya que cuando crucemos esa línea, transitaremos caminos que de seguro generarán en el lector, y espero así suceda, la suficiente curiosidad que permita el estímulo necesario como para llevar a cabo sus propias investigaciones. Espero que a ello se sume el exponencial marco de profesionalismo, versatilidad y coherencia académica necesarios, en el amplio sentido de la palabra, que de seguro le ayudará a descubrir cosas sorprendentes. Pero no definitivas. Veamos. En la historia de la ciencia, la alquimia, del árabe de alquimia, es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la antigua Grecia y el Imperio Romano, en el Imperio Islámico y después en Europa hasta el siglo XIX, en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que abarca al menos 2500 años. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trismegisto, una deidad sincrética greco-egipcia y legendario alquimista. Estas dos disciplinas influyeron en el nacimiento del rosacrucismo, un importante movimiento esotérico del siglo XVII. En el transcurso de los comienzos de la época moderna, la alquimia dominante evolucionó en la actual química. Actualmente es de interés para los historiadores de la ciencia y la filosofía, así como por sus aspectos místicos, esotéricos y artísticos. La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias modernas, y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las modernas industrias química y metalúrgica. Aunque la alquimia adopta muchas formas, en la cultura popular es citada con mayor frecuencia en historias, películas, espectáculos y juegos como el proceso usado para transformar plomo, u otros elementos, en oro. Otra forma que adopta la alquimia es la de la búsqueda de la piedra filosofal, con la que lograr la habilidad para transmutar oro o la vida eterna. En el plano espiritual de la alquimia, los alquimistas debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Esto quiere decir que debían purificarse, prepararse mediante la oración y el ayuno. ¿Pero de dónde proviene la alquimia? La alquimia es un arte tan antiguo como la propia humanidad. Su nacimiento, este incierto nacimiento de todas las cosas tan antiguas que pueden fijarse los condicionamientos históricos y geográficos que las motivaron, pero nunca una fecha exacta, puede fijarse dentro de la primera industrialización de la humanidad primitiva. Cuando los primeros pobladores del mundo dejaron de preocuparse exclusivamente de sobrevivir, y empezaron a reunirse en comunidades, surgió lo que se ha dado en llamar la primera civilización urbana. Fue en su seno donde nacieron los primeros oficios, aparte la agricultura y el pastoreo. La carpintería, la metalurgia, la alfarería, la fabricación de tintes y colorantes, sus técnicas eran simples pero funcionaban. No existía una ciencia como tal. Los métodos no habían sido fruto de la investigación, sino de la casualidad y de la observación de la naturaleza.
Y en todos ellos se hallaba presente la magia, esa magia característica de los pueblos primitivos de la humanidad, que quería que cada elemento común al hombre tuviera su dios particular, tanto en las cosas del cielo como en las de la tierra. Por eso, al igual que había los dioses de los elementos comunes al hombre, los metales, las piedras, los elementos, había también en el cielo los dioses de los planetas, de los que nacería, más tarde, la astrología. Y la alquimia, como todo el resto de la magia, se halla también íntimamente ligada a la astrología. Sobre esta base se fundamentaron los 3000 primeros años de historia antes de Cristo, y también los 3000 primeros años de alquimia. Al principio se trata, por supuesto, tan solo de una alquimia infusa, que ni siquiera merece el nombre de tal, y que está basada en una serie de ideas puramente intuitivas. La unión de dos metales produce otro distinto, el tratamiento de un metal puede hacer variar su color y sus características, todos estos fenómenos eran fácilmente interpretados por los antiguos como transmutaciones, no como distintas apariencias de un mismo metal. Y esto, naturalmente, se puede aplicar a todos los metales, incluso los considerados como preciosos. El oro, naturalmente. Así empieza a desarrollarse el embrión de una idea, de la que nacerá después el primitivo espíritu de la alquimia. La de aumentar el oro, la de conseguir cambiar otros metales en oro, ya que el oro es el metal precioso por naturaleza, el metal noble por naturaleza, y uno de los más codiciados también. Las primeras huellas de la alquimia aparecen ya en Mesopotamia y Egipto. El documento más antiguo sobre el particular se considera que es un edicto chino del año 144 a.C., en el cual el emperador Wen castigaba con la pena de ejecución pública a los monederos falsos y falsificadores de oro, puesto que, según los comentaristas contemporáneos del edicto, últimamente se había registrado la fabricación de mucho oro alquímico, que no era en realidad tal oro. Otros historiadores de la alquimia afirman por el contrario que el libro más antiguo sobre el particular es el griego Física, de Bolos Hemácrito, escrito aproximadamente en el 200 a.C., y en el que se describe cómo fabricar oro, plata, gemas y púrpura, con fórmulas y recetas obtenidas de otras fuentes más antiguas procedentes de Egipto, Persia, Babilonia y China. Pero aunque fuera ya conocida de los egipcios y de los griegos, es a través de los árabes que la alquimia toma su forma definitiva, a través de la cual pervivirá durante tantos siglos y llegará hasta nosotros. A ellos se debe incluso su propio nombre, ya que la palabra alquimia proviene del vocablo árabe alquimia, en el que la partícula al es el artículo definido mientras que quimia significa arte, por lo que cabrá traducir la etimología de la palabra como el arte, lo cual, como hemos dicho ya, era precisamente para muchos alquimistas el gran arte o ars magna. A través del Islam, la alquimia toma su forma concreta, y en esta situación llega a Europa para iniciar su gran expansión que durará, desde el siglo XII, hasta finales del siglo XVII, en el que Boyle, con su famosísima De Sceptica Alchemist, marcará el inicio de una muerte que sobrevendrá de una manera definitiva, al menos públicamente, con la llegada del racionalismo y el creciente fervor por la ciencia. Pero, durante estos siglos, la alquimia conocerá su edad de oro. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Escocia, surgirán nombres que pasarán a la posteridad como grandes alquimistas. Alberto Magno, Roger Bacon, Flamel, Helvetius, reyes, papas, grandes personajes históricos, se ocuparán de ella, la protegerán, e incluso la practicarán. Carlos II, Isaac Newton, Santo Tomás de Aquino. Arriba a la derecha, pictograma egipcio perteneciente a la 21ª dinastía, extraído del papiro de Nestambansrum, y que muestra a Teuti, el dios Top, de pie ante Ra Hormachis llevando los símbolos de la creación sobre la cabeza. A través de la historia de la alquimia, el dios Top fue identificado con Hermes Trismegisto. Las dos alquimias. Hemos señalado ya la existencia de dos distintas clases de alquimia.
una externa y otra interna, una exotérica y otra esotérica. La primera, a la que podríamos llamar alquimia pública, ya que es la más conocida, que busca como fin primordial conseguir la famosa piedra filosofal, o simplemente la piedra, maravilloso material entre cuyos inefables poderes se cuenta la virtud de transformar los metales viles, es decir, el hierro, cobre, zinc, plomo, mercurio, en metales preciosos, oro y plata. A veces, esta piedra es conocida también como el disolvente universal, y también algunas veces, erróneamente, como el elixir de larga vida. Muchas veces, estos pretendidos alquimistas exotéricos no eran más que estafadores que intentaban aprovecharse de los incautos, lo cual fue causa de muchas de las persecuciones a que se vio sometida la alquimia y de buena parte de su descrédito. La existencia de estos falsos alquimistas no quiere decir, sin embargo, que no hubiera otros alquimistas exotéricos honestos y entregados lealmente a su labor, dedicando toda su vida a la búsqueda de estas panaceas que, a juzgar por los libros, casi nunca llegaron a conseguir. La alquimia esotérica, por su parte, es más una filosofía que un arte, y nació gradualmente de la idea de que solamente por medio de la gracia y del favor divino podía llegarse a conseguir los logros alquímicos. Esto llevó pronto a una inversión de los valores, hasta el punto de que para los alquimistas esotéricos la transmutación de los metales no era más que un medio a través del cual buscaban una transmutación interior. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Vamos a ver, primero, la alquimia tradicional, aquella que tiene por misión principal conseguir los tres objetivos ya descritos: la piedra filosofal, el elixir de larga vida y el disolvente universal. Los alquimistas fraudulentos. El procedimiento habitual de estafar mediante la alquimia era el de interesar a un hombre poderoso, generalmente un clérigo. La clerecía es aún hoy la presa favorita para el arte de los estafadores, y emplear la técnica inmemorial del charlatán para llevarlo a solicitar una demostración. El engañabobos se proveía de antemano con algo de oro y plata. Preparaba un horno, adquiría mercurio y un crisol, llenaba el crisol con mercurio y volcaba en él el precioso polvo, probablemente algo de cal o plomo rojo. Mientras tanto, se había introducido algo de oro o plata genuinos en un pedazo de carbón de leña o en una hendidura en la punta de una varilla de agitar y sujeto con cera negra. Se calentaba el horno. Se ponía en su sitio el carbón preparado sobre el crisol, o bien se usaba la varilla. La cera se derretía y el metal precioso caía dentro del mercurio. Al aumentar el calor, el mercurio se volatilizaba, dejando la plata o el oro derretido en el crisol. ¿Hacía falta algo más como prueba? El incauto se desprendía fácilmente de grandes sumas para la adquisición de materiales de laboratorio y mercurio, o pagaba una gran suma por la receta para hacer la piedra, tras lo cual no volvía a ver más al fraudulento alquimista. Los primeros alquimistas. La alquimia, como todas las artes y ciencias a que se ha dedicado el hombre, ha sufrido una lenta y progresiva evolución a lo largo del tiempo. A principios de su historia, la alquimia era una actividad muy reducida, casi inexistente, algo completamente intuitivo. También era una alquimia completamente materialista. El principal objetivo de la primitiva alquimia, aún no había aparecido en ella el concepto de la piedra filosofal, era sencillamente transformar directamente los metales viles en oro. Encontramos ya estos anhelos, y sus correspondientes recetas, en el antiguo Egipto. Por aquel entonces, el trabajo más frecuente al que se dedicaban los alquimistas, que tampoco habían recibido aún este nombre, era el de aumentar el peso del oro, es decir, hacer crecer el oro. ¿Puede llamarse a esto realmente alquimia? Indudablemente no, ya que la operación, que actualmente está al alcance de cualquiera y no posee el menor secreto, no presentaba ninguna transmutación, sino que se trataba sencillamente de una aleación de metales. Sin embargo, en estos primeros ensayos, no en los ensayos en sí, sino en el espíritu que los inducía, se halla ya la base de todo el movimiento alquímico.
Los métodos de hacer crecer el oro eran sencillos. Simplemente, se trataba de rebajarlo a través de la aleación con otros metales, convirtiendo así el oro de 24 quilates en oro de 19 o 10 quilates, con lo que su peso aumentaba a costa de su calidad. Estas operaciones se realizaban a través de recetas muy simples. Por ejemplo, mezclándole plata y cobre, con lo que el color del oro no variaba en absoluto; mezclándolo solo con cobre el oro adquiere un color rojizo, mientras que haciéndolo solo con plata la tonalidad resultante es verdosa. También se realizaban aleaciones para hacerlo más duro o dotarlo de otras cualidades específicas, o se trataba su superficie para que, aunque su interior fuera impuro o de baja calidad, la capa exterior resultara de oro puro, con lo que el engaño no se percibía, ya que los expertos de aquellos tiempos no conocían más métodos de verificar el oro que mediante las pruebas del rayado, del fuego y del pesado. Engaño. Quizás sea inexacto hablar de engaño al referirnos al doblado del oro, nombre con el que se designaba correspondientemente la operación de hacer crecer el oro. Los primitivos alquimistas egipcios y griegos que doblaban el oro por estos procedimientos no creían en absoluto que estuvieran engañando a sus clientes, ni mucho menos. En aquellos tiempos no se concebía el oro como más o menos puro. Sencillamente, el oro era, siempre que tuviera el color apetecido, y no se hacía distingo de calidades por la simple razón de que no había medios de controlar estas calidades. El oro doblado era tan apreciado como el oro puro, y si el alquimista realizaba estas operaciones era sencillamente porque creía que el oro era un material susceptible de crecer al igual que una planta, sin perder por ello ninguna de sus cualidades, y que él tenía el poder y el don necesarios para efectuarlo con éxito. El instrumental alquímico. Es en Grecia donde la alquimia empieza a adquirir algunas de sus características que más tarde se harán definitivas. Una de ellas, la primera y más importante, es el proceso de destilación. Hasta los primeros alquimistas griegos, la destilación era algo completamente desconocido en el mundo. La primera descripción de un alambique que ha llegado hasta nosotros se atribuye a uno de los primeros alquimistas femeninos conocidos, María la Judía, y es citado a su vez por otro de los alquimistas más célebres de la antigüedad, Zósimo, gracias a cuyos escritos ha llegado hasta nosotros buena parte de la alquimia griega. Este aparato, que esencialmente no sufrió ninguna variación hasta 1860, nos es descrito por Zósimo como un alambique de 3 brazos, cuya utilidad, la de los 3 brazos, no ha quedado aún suficientemente aclarada, ya que no estriba en la selección de los productos destilados, y se ignora cualquier otra posible aplicación. De todos modos, el alambique de 3 brazos o tribicos fue muy usado a lo largo de los años por todos los alquimistas, al igual que el más normal de 2 brazos o díbicos. A María la Judía se le atribuyen también otros varios inventos alquímicos, como son el método de calentar una sustancia mediante vapor de agua, método que en muchos países se conoce aún por baño de María, y el querotaxis. El atanor es el instrumento básico del alquimista. Es un horno, pero se le conoce por atanor, ya que proviene del árabe al-tanur, que significa precisamente eso, el horno. El horno alquímico, según la descripción que de él nos hace el alquimista Geber, ha de ser cuadrado, de 4 pies de longitud, 3 de anchura, y un grosor de medio pie en las paredes. Los materiales a calcinar deben ser colocados dentro del horno en cazuelas de arcilla lo más resistentes posible, como la arcilla que se emplea para la formación de crisoles, a fin de que puedan resistir la fuerza del fuego, incluso hasta la combustión total de la cosa a calcinar. Estos 2 instrumentos básicos de las operaciones alquímicas no eran sin embargo los únicos.
Para llevar a cabo su gran obra, es decir, la obtención de la piedra filosofal, el alquimista debía cumplir numerosas operaciones distintas, entre las cuales las más importantes eran la calcinación, la sublimación, la fusión, la cristalización y la destilación, para las cuales necesitaban de un heterogéneo instrumental, que según el inventario de algunos alquimistas comprendía más de 80 aparatos distintos. Hornos, lámparas, baños de agua y de ceniza, camas de estiércol, hornos de reverbero, ollas de escoria, crisoles, platos, vasos, jarras, frascos, redomas, morteros, filtros, cazos, coladores, batidores, alambiques, sublimadores, sin contar una serie de aparatos auxiliares como tenazas, soportes, etc. Y todos estos utensilios eran de fabricación realmente casera, ya que no existía en aquel tiempo una industria capaz de surtir al alquimista de todo su complejo arsenal. El alquimista, pues, debía diseñar por sí mismo su instrumental, basándose para ello en las descripciones de los mismos aparatos que hallaba en los libros antiguos. Por otro lado, y por motivos que veremos más adelante, el alquimista debía tener buen cuidado en escoger a quien debía hacerle los instrumentos, ya que los recelos y la codicia eran muchos y no todo el mundo merecía confianza. El querotaxis era un aparato usado para tratar los metales con vapores de otros metales, ácidos u otras sustancias, operación importante dentro del conjunto de labores alquímicas. En la parte inferior del instrumento se colocaba la sustancia vaporizable. En el centro, la paleta propiamente dicha, conteniendo el metal que debía ser atacado por los vapores. Bajo la acción del calor, la sustancia desprendía sus vapores, una parte de los cuales atacaba el metal, mientras que el resto se condensaba en la parte superior del aparato, resbalando por las paredes de nuevo hacia la parte inferior y volviendo a reanudar el ciclo, con lo cual se establecía un flujo continuo de vapores. Esplendor de la alquimia. Nos hallamos ya en el siglo XII, época en que la alquimia empieza a desarrollar su máximo esplendor. La alquimia llega a Europa a través de dos grandes caminos: Bizancio y el Islam. Pero son los árabes principalmente los que, a través de sus traducciones, y por el camino de España, llevarán la alquimia, al igual que otras muchas artes mágicas, a su máximo esplendor en todo el continente. En el siglo XII, la Europa occidental empieza apenas a descubrir la civilización científica. Por aquel entonces, la física y la química eran casi desconocidas, la astronomía y paralelamente a ella las matemáticas se hallaban apenas en su primer escalón, la medicina era natural y puramente empírica. En su desarrollo cultural, a partir del siglo XII, Europa se nutriría casi exclusivamente del saber islámico, tanto en el campo científico como en el humanístico. De traducciones de libros árabes, realizadas principalmente en las escuelas de traductores, como la famosa Escuela Médica de Salerno en Italia y la no menos conocida de Toledo en España, nacieron las bases de casi todo el saber medieval. Es curioso, a este respecto, hacer notar que la mayor parte de estas traducciones no eran efectuadas por los mismos árabes, que no sabían latín, ni por los europeos, que no conocían el árabe. Para su realización se buscaron otros traductores: los judíos, que habían asimilado ambas lenguas. De nuevo, pues, la tradición hebrea se une a toda la tradición medieval, dejando en todos los campos del saber su huella como intermediarios de la cultura. De este modo llega, con todas las demás artes, la alquimia a Europa. ¿Quiénes son sus primeros practicantes? Ante todo hay que señalar que la práctica de la alquimia no era un arte que estuviera al alcance de todo el mundo. La alquimia no podía uno aprenderla por sí mismo. Era preciso estudiarla, leer los antiguos tratados, y para ello era imprescindible saber leer y escribir. En el siglo XII y siguientes, la mayor parte de la población era analfabeta, y solamente los hombres de ciencia y los grandes señores tenían una cultura superior a la primaria.
Por otro lado, la cultura se hallaba en su mayor parte encerrada en los monasterios. No es nada de extrañar, pues, que los primeros trabajos alquímicos realizados en Europa se hicieran en los monasterios, a manos de monjes y clérigos. El hecho queda probado por las numerosas órdenes eclesiásticas que aparecieron durante este tiempo prohibiendo tajantemente la práctica de la alquimia en el interior de los monasterios, hecho que señala de una manera absoluta el que sí se practicaba la alquimia en ellos. La casta de los alquimistas. Estudiar la alquimia, leer los antiguos tratados. Pero los antiguos libros que hablan de alquimia están escritos para los iniciados. Son oscuros y muchas veces difíciles de comprender. Es por ello que gran parte de los experimentos primitivos, realizados por entusiastas codiciosos de obtener oro a bajo precio, fracasaran estrepitosamente, lo cual hizo que muchos practicantes que se lanzaron a la alquimia con un desbordante entusiasmo se desanimaran rápidamente y abandonaran el campo, mientras otros declaraban públicamente que la alquimia no era más que un fraude. Frente a estos rápidos desanimados, sin embargo, otros alquimistas, con mayor tesón o más fundamento de causa, prosiguieron sus experimentos pese a los constantes y ya previstos fracasos iniciales, buscando e investigando por ellos mismos más que siguiendo al pie de la letra los textos antiguos, logrando éxitos apreciables y desentrañando el simbolismo que hay tras el oscuro caparazón que envuelve los libros de alquimia. Estos perseverantes recibirían, hoy, el nombre de investigadores, puesto que estaban animados por el mismo espíritu. Un investigador nato que naciera en la Edad Media, un curioso de los problemas científicos y del estudio de la naturaleza, encontraría todos los caminos cerrados por la ignorancia. El investigador medieval solamente hallaría 3 caminos hacia los cuales desarrollar su actividad: la medicina, la astronomía, y la astrología y la alquimia. Es así como se iniciaría la casta de los alquimistas. La alquimia, en su rama más pura, no se continuaría tan solo por el aprendizaje, sino también por tradición, por sucesión. Todos los libros de alquimia nos hablan del gran secreto, del secreto de la piedra filosofal, que jamás ha sido revelado públicamente. En ninguno de ellos se menciona la posible naturaleza de este secreto, ni siquiera del modo como encaja dentro de los trabajos de la alquimia. Pero en lo que sí están todos de acuerdo es en que esta, la del gran secreto, es la base de toda la tradición alquímica. Los neófitos que iniciaban sus tanteos alquímicos sufrían en sus primeros ensayos numerosos, totales y estrepitosos fracasos. Era algo así como una prueba del fuego, la prueba de su iniciación y de su purificación. Era también una criba. Solo los que no se desanimaban y continuaban trabajando pese a los continuados fracasos merecían entrar en la casta de los alquimistas y ser conocedores del gran secreto. Secreto que les era revelado generalmente por otro alquimista, su maestro, bien en su lecho de muerte, para que el secreto no se fuera con él a la tumba sino que tuviera continuidad, o simplemente cuando se apercibía que su discípulo merecía realmente conocerlo. Ningún alquimista divulgó jamás públicamente su secreto, ninguno lo vendió a otras personas. Lo traspasaban a alguno de sus discípulos, para que continuaran en su nombre la gran obra. Esto no quería decir, de todos modos, que hubieran llegado a alcanzar el secreto de la piedra filosofal, sino que, en la mayor parte de las ocasiones, se trataba tan solo del estado de adelanto de sus investigaciones. Sherwood Taylor nos dice al respecto que algunos alquimistas, como Charnock, fueron instruidos en 1 hora, mientras que otros, como Norton, necesitaron 40 días. ¿No es esto tal vez la revelación del estado de unas investigaciones que podían estar más o menos avanzadas? O tal vez era simplemente la revelación de la verdadera naturaleza, la esotérica, la oculta, de la alquimia, la que abriría los ojos a un ignorante discípulo. Las respuestas pueden ser muchas. El maestro, confortablemente sentado en su sillón,
da las instrucciones a sus discípulos que, ayudados de un refinado instrumental, cumplen fielmente las instrucciones recibidas. Una vieja norma de los alquimistas dice que todos los trabajos deben ser acometidos por el propio alquimista, el cual no debe confiar ni en sus más directos discípulos a la hora de realizar las delicadas operaciones. El simbolismo alquímico. Si observamos los grandes libros de alquimia, como la Tabla Esmeralda, los libros de Zósimo, las obras de Gebero el Mutus Liber, lo primero que nos sorprenderá será su profundo simbolismo. Su profundo y deliberado simbolismo, nos atreveríamos a decir. Porque el afán de los alquimistas en mantener secretas sus artes a fin de preservarlas de los intrusos y de los no iniciados les hizo concebir sus libros en forma simbólica e ininteligibles para los no adeptos. La simbología alquímica es enorme, extensísima, y abarca todo su conjunto. Sus fórmulas son indescifrables para quien no haya estudiado antes a fondo los distintos artes alquímicos, lo que por otra parte hace pensar a algunos autores modernos en la posibilidad de que se trate no de libros esotéricos sino sencillamente de libros técnicos dentro del restringido sentido que se puede dar a la palabra técnico con referencia a la época medieval, ininteligibles para los no técnicos, al igual que hoy en día un libro de física nuclear para físicos nucleares será totalmente ininteligible para quien no haya estudiado a fondo la disciplina, sin que por ello pueda tachársele de libro simbólico o esotérico. De todos modos, el simbolismo de los libros alquímicos, sea de uno u otro orden, es evidente. Los metales, por ejemplo, son equiparados a los planetas, y reciben el nombre y símbolo planetario correspondiente. El oro es el Sol, la plata es la Luna en cuarto creciente, el mercurio la Luna en cuarto menguante, el cobre Venus, el plomo Saturno, el hierro Marte. Así, cuando se habla del matrimonio del Sol y la Luna, hay que entender la aleación del oro y la plata, con la evidente desorientación de quien no esté al corriente de la clave. Los instrumentos reciben también a menudo nombres de animales, impuestos la mayor parte de las veces por analogía con sus hienas. El pelícano alquímico, la cigüeña alquímica, el avestruz alquímico, indican formas determinadas de retortas, matraces y alambiques que hay que usar en diversas operaciones. Las propias operaciones alquímicas reciben también nombres correspondientes a signos astrológicos. La calcinación es designada como Aries, la sublimación como Libra, la fermentación como Capricornio, la solución como Cáncer. En cierto modo, este sistema de notación es tanto un medio de hacer que los no iniciados no comprendan absolutamente nada como de facilitar el trabajo a los propios alquimistas. Pero a este primitivo simbolismo, de naturaleza eminentemente práctica, se unió bien pronto otro simbolismo mucho más profundo. Ejolmyar, al hablarnos de los signos, símbolos y términos secretos usados en alquimia, nos dice que en los siglos posteriores al XV se hizo perceptible, aunque antes ya existiera en cierta medida, una bifurcación que se fue acentuando gradualmente. Así como aquellos alquimistas cuyo fin primordial era la transmutación material de los metales viles en oro hablaban aún con sus alegorías tradicionales, fueron apareciendo simultáneamente otros alquimistas o pensadores con inclinaciones alquimistas que muy rara vez encendieron un atanor o blandieron un almírez. Estos pensadores fueron en cierto modo los iniciadores de una alquimia esotérica vista desde su vertiente más pura, de la que hablaremos más adelante, y su finalidad no era la de conseguir la transmutación de los metales, sino la transmutación del hombre mismo, dando a la gran obra un sentido místico que hasta entonces no había tenido. Hay, por lo tanto, en muchos libros de alquimia, una serie de simbolismos que es preciso entender de dos maneras distintas. Como indicadores de una reacción material, física o química, y también como indicadores de una reacción espiritual a obrar en el propio operador. Así, símbolos alquimistas como el andrógeno, el huevo cósmico, el hermafrodita, el matrimonio alquímico, del cual el hermafrodita es hijo, etc., tienen una doble y clara significación.
Las ideas de muerte y resurrección, por ejemplo, bases de toda la operación alquímica, no representan solamente la muerte de los metales viles y su resurrección como metales nobles, sino igualmente, en la alquimia esotérica, la muerte del individuo y su resurrección como ser más perfecto, como individuo despierto, según es llamado en muchos textos. Grabado perteneciente al Liber Mutus, en el que la destilación es expuesta a la acción de la naturaleza, que junto con mercurio la reemplaza en los recipientes. La calcinación y combinación es el tema de esta serie de grabados de una de las páginas del famoso Liber Mutus, en el que se daban las instrucciones necesarias para realizar las operaciones alquímicas. En la parte inferior de la página podemos ver algunas escenas simbólicas en las que el padre que se come a su hijo, representación de una reacción química, es quemado y luego revivido por la luna. Las bases de la alquimia. Recuerda que este libro fue subido por Harvest Tech. Hechas estas aclaraciones sobre el simbolismo alquímico, veamos en qué fundamentaban los alquimistas sus ideas sobre la transmutación de los metales. La química clásica proclama de una forma tajante la imposibilidad de la transmutación de los metales, pese a que la energía nuclear nos dice hoy en día que sí es posible. Sin embargo, las ideas de los alquimistas eran al respecto muy distintas de las de la química clásica. Para ellos, la naturaleza no se componía de materias orgánicas e inorgánicas, las primeras vivas, susceptibles a crecer y desarrollarse, y las segundas muertas e inertes, sino que todo provenía de una única sustancia original. Y como quiera que todas las cosas lo fueran por la contemplación de una sola, así también todas las cosas surgieron de esta única cosa por un simple acto de adaptación, reza la tabla de Esmeralda. Bajo este punto de vista, los metales eran considerados como diferentes estadios de un mismo intento por alcanzar la perfección. Esta perfección eran los metales nobles. El oro y la plata, y los demás metales no eran más que estadios intermedios en el camino de esta perfección. Las creencias alquimistas decían que la naturaleza, en su constante trabajar, iba transformando lentamente los metales viles en oro, en cuyo estadio se cerraba el proceso hacia la perfección, y a partir de cuyo punto se reinvertía el camino, convirtiéndose los metales nobles de nuevo en metales viles. De ahí precisamente nació uno de los símbolos básicos de la alquimia, la serpiente que se muerde la cola, o serpiente Ouroboros, que más tarde fue transformada en dragón, como significación de la eterna continuidad del proceso. Este proceso de ennoblecimiento y de envilecimiento hacía necesaria la posibilidad de la transmutación. La alquimia, por tanto, no iba contra la naturaleza. Lo único que hacía era intentar ayudarla, acelerar el proceso, suprimir las etapas intermedias y cambiar directamente los metales viles en oro y plata. Por medio de un agente, una sustancia particular que accediera a la transmutación, brusca y repentina de uno a otro extremo. Este agente era, naturalmente, la piedra filosofal. En ella podemos ver un objeto rojo central que es la piedra filosofal, circundada por una serie de escenas que muestran las 7 etapas mediante las cuales Ripley afirmaba que podía llegar a ser conseguida, a partir de la sustancia representada por el pequeño ser humano contenido en el matraz. Para ello, según sus palabras, debía seguirse la operación siguiente. Primero calcina, y después corrompe, disuelve, destila, sublima, desciende y fija. Las experiencias alquímicas de Ripley le produjeron tal fortuna que se permitía entregar anualmente 100.000 libras a los caballeros de San Juan de Jerusalén. La obra fue editada en Lübeck en 1588. ¿Cómo trabaja el alquimista? Veamos, ahora, cómo trabaja el alquimista, cuáles son las operaciones básicas que debe realizar para llegar a alcanzar este fin máximo, esta anhelada meta que es la piedra filosofal. A este respecto, hay que advertirlo, los libros alquímicos son deliberadamente oscuros, ya que el método de obtención de la piedra filosofal forma parte del gran secreto.
No obstante, si bien el proceso completo y detallado no se haya descrito en ningún sitio, o mejor dicho, se haya descrito en casi todos los grimorios en multitud de formas completamente distintas, pero de un modo totalmente ineficaz, sí podemos reconstruir a grandes rasgos las distintas operaciones a las que debe dedicarse el alquimista a lo largo de su obra. Vamos a verlas. La primera operación que debe llevar a buen término es la preparación y purificación de los elementos. Para eso usará 3 de ellos. Un mineral de hierro, una pirita arseniosa por ejemplo, en cuyo interior se hallan el arsénico y el antimonio como impurezas. Un metal, hierro, plomo o más comúnmente mercurio. Y un ácido orgánico, el tartárico o el cítrico por ejemplo. Todos estos elementos deben ser mezclados por el alquimista cuidadosa y concienzudamente. La operación, así, durará varios meses, ya que uno de los condicionamientos en los que sí están de acuerdo todos los libros de alquimia es en que las operaciones alquímicas son un proceso largo, enormemente largo. El alquimista nunca deberá tener prisa. Una vez realizada concienzudamente la mezcla, el alquimista deberá empezar a calentar el preparado de una forma progresiva, teniendo buen cuidado al hacerlo, ya que la elevación de la temperatura hace que de la mezcla se desprendan gases tóxicos, a los que hay que atribuir la muerte de más de un alquimista descuidado. La mezcla así preparada se disuelve después mediante un ácido, y esta disolución, esto es muy importante para el alquimista, debe hacerse a la luz de la luna. Esto parecería ser un condicionamiento innecesario de naturaleza puramente supersticiosa, si no fuera porque actualmente se ha descubierto una razón que podríamos llamar científica. Esta disolución obtiene sus resultados más óptimos cuando se realiza, como hace la química moderna, bajo una luz polarizada, y la luna envía a la Tierra precisamente luz polarizada. Obtenido todo lo reseñado, hay que proceder a purificar la mezcla. Esto se consigue evaporando la parte líquida y calcinando después la sólida. Una y otra vez. Sin descanso. ¿Por qué tantas veces? Los libros de alquimia no nos dan una respuesta concreta. Simplemente, nos dicen, ha de hacerse. Tal vez, cabe suponer, se busque una intensa purificación del compuesto. Tal vez se necesite alcanzar una cierta condición del preparado que solo obtenga tras un repetido proceso de evaporación y calcinación. Tal vez, y entramos de nuevo en la alquimia esotérica, este sea un simple método de conseguir, a través de la infatigable labor del alquimista, una cierta disposición interior. No por nada los alquimistas hablan de que es necesario buscar la lenta condensación del espíritu universal. Este lento y continuado evaporar y calcinar, una y otra vez, marca el final de la primera fase de las operaciones. ¿Cuándo se llega a este final? Los libros de alquimia no son tampoco explícitos a este respecto. En un determinado momento, no precisan cuál, el alquimista considerará que ha terminado la primera fase, y podrá iniciar la segunda. Para ello añadirá un oxidante a la mezcla trabajada, y volverá a reanudar el ciclo anterior. Disolver, evaporar, calcinar. ¿Durante cuánto tiempo? Mucho. Meses, años, hasta que descubra, en la mezcla, la presencia de la señal. La señal. La señal. He aquí el momento más importante del que nos hablan todos los alquimistas. La naturaleza de esta señal no es aclarada de un modo completo en los textos, pero sí dicen todos ellos que cualquier alquimista sabrá reconocerla en el momento en que se produzca. Algunos libros nos hablan de la formación de cristales en la superficie de la mezcla. Unos hermosos cristales en forma de estrella. Pero la mayoría nos hablan de una señal más impresionante y espectacular. En la superficie de la mezcla se formará una capa oscura. Esta capa se desgarrará en un determinado momento, y dejará ver bajo ella el metal luminoso de los alquimistas, un metal en el que parecerán reflejarse todas las estrellas del firmamento. El alquimista sabrá entonces que va por buen camino, pero su trabajo aún no habrá terminado.
El metal brillante debe ser retirado de su crisol, y es preciso entonces dejarlo madurar, encerrándolo en un recipiente hermético, lejos del aire y de la humedad. Se inicia entonces la tercera fase de las operaciones, en la que hay que alcanzar en la mezcla primeramente el estadio de putrefacción, es decir, que la mezcla adquiera un color negruzco, llamado ala de cuervo, y más tarde el estadio de resurrección, es decir, que adquiera un color blanco. Todo esto se consigue calentando cuidadosa y progresivamente el recipiente hermético dentro del atanor. Pero hay que tener gran cuidado en esta última fase, ya que si el calor es excesivo o su graduación no es la adecuada, el recipiente puede estallar, liberando entonces una desusada energía. Esta es la explicación de algunas de las terroríficas explosiones que se han registrado en determinados laboratorios alquímicos, y que han recogido las oro alquímico crónicas de todas las edades. El huevo alquímico. Este recipiente hermético, dentro del cual ocurrirán a partir de ahora todas las transformaciones cuyas fases son descritas más o menos alegóricamente en todos los libros alquímicos, el cuervo, el rey y la reina, el hermafrodita, la rosa roja y la rosa blanca, es llamado por los alquimistas el huevo alquímico, huevo cósmico o huevo filosofal, ya que, tratándose de un recipiente herméticamente cerrado, en su interior se producirán toda la serie de transmutaciones que, al igual que los cambios del embrión en el interior de un huevo, darán nacimiento finalmente a la piedra filosofal. La preparación, formación y gestación de este huevo alquímico es también larga. Puede durar meses, incluso años, y puede resultar también inútil. En esta última fase de su trabajo, el alquimista debe poner un especial cuidado y atención, ya que cualquier error puede dar al traste con una labor de años. Su base de observación serán los cambios de color y apariencia de la mezcla en el interior del recipiente, llamado también por algunos autores cucurbita, debido a su forma semejante a una calabaza, único modo de saber si las cosas marchan bien o mal. Si las cosas marchan bien, el contenido del huevo adquirirá primero un color negro intenso, luego aparecerán en su superficie unos corpúsculos, después adquirirá un color blanco, verde y amarillo, como la cola de un pavo real, fase que es representada en los grabados alquímicos precisamente con la figura de un pavo real con la cola desplegada, y finalmente de un blanco deslumbrante. Este es el punto culminante. A partir de aquí, la mezcla deberá teñirse de rojo, un púrpura tan hermoso que lo teñirá todo con su color y curará a su sola vista cualquier corazón enfermo. El proceso habrá terminado. La piedra filosofal será ya un hecho. Si las cosas van mal, en cambio, los signos serán distintos dentro del huevo. Aparecerá un aceite rojizo flotando en la superficie de la mezcla, o el blanco deslumbrante final pasará al rojo con demasiada rapidez, o su solidificación será imperfecta, se fundirá como la cera al más débil calor. Entonces el trabajo habrá sido en vano. Será preciso volver a abrir el recipiente, intentar tratar la mezcla con agua mercurial, y volver a iniciar la operación en espera de una mejor suerte. El huevo alquímico fue otro de los simbolismos más usado por los alquimistas. De él dijo Miguel Mager: existe un pájaro que es más sublime que todos los otros. Preocupaos únicamente de buscar su huevo, y al hallarlo, cortadlo con una espada flamígea. La piedra filosofal. Pero supongamos que todo haya ido bien. El alquimista ha obtenido en su huevo alquímico el preparado púrpura tan anhelado. Este será el primer paso práctico para obtener la piedra filosofal, pero no es aún la piedra filosofal propiamente. El alquimista deberá abrir entonces el recipiente y extraer el compuesto. Este compuesto deberá ser lavado múltiples veces, durante meses enteros si es necesario, con agua tridestilada. Esta agua es a su vez importantísima, y constituye para muchos autores uno de los principales productos alquímicos después de la piedra filosofal.
Es el elixir de larga vida, el elixir que, ingerido periódicamente, dará una larga y venturosa vida al alquimista, aunque no la inmortalidad, ya que lo único que evita el elixir es el desgaste físico del cuerpo humano, no la enfermedad ni los accidentes. Y queda luego la piedra propiamente dicha, ya completa, que puede según algunos autores ser blanca o roja, que puede ser sólida o convertirse en polvo, y de la cual bastará una pequeñísima parte para transformar en oro o plata el más innoble metal, aunque generalmente se utilice siempre el plomo o el mercurio. Pero la piedra también puede ser usada en su forma líquida. Su polvo se disuelve entonces en mercurio, y se obtiene así el agua mercurial o agua póntica, llamada también el disolvente universal, e identificada por muchos autores también con el elixir de larga vida. Pero todas estas, si bien son las más importantes, no son las únicas virtudes y cualidades atribuidas a la piedra filosofal, al elixir de larga vida y al disolvente universal. Los propios alquimistas, y muchas veces también la imaginación de las gentes, atribuyeron a la piedra filosofal en sus distintas formas los más extraordinarios atributos. Así, se consideraba que la piedra filosofal, además de convertir los metales en oro, era capaz de gobernar a las potencias celestes, permitir conocer el pasado y el futuro, lograr la invisibilidad con solo hacerla girar entre las manos, crear el movimiento continuo, resolver la cuadratura del círculo, permitir a su poseedor volar por los aires, fabricar el mítico homúnculo. El elixir de larga vida, por su suerte, es catalogado como capaz de volver de nuevo jóvenes a los viejos, resucitar a los muertos, prolongar enormemente la vida, pero añaden los libros, y pese a que se afirme que puede resucitar a los muertos, no da la inmortalidad. Uno de los derivados de este elixir, la panacea, llamada también panacea universal, no porque esté extendida por todo el mundo, sino porque su poder alcanza a todas las cosas, es reputada como capaz de curar todos los males sin distinción y, por supuesto, sin la menor excepción. El disolvente universal, finalmente, uno de los últimos productos de la elaboración alquímica, llamado también alcaest, es capaz de disolver absolutamente todos los cuerpos, manteniéndolos en su estado líquido. Imagen simbólica de la esencia de mercurio, que algunos alquimistas creían era el ingrediente fundamental de la materia. ¿Existió realmente la piedra filosofal? ¿Existieron realmente estas tres cosas? Para el espíritu científicamente racionalista, la alquimia no puede ser más que una enorme superchería que arrastró tras de su falsedad a miles de espíritus, que quemaron sus vidas en pos del logro de un ideal irrealizable. Y sustentan esta opinión en un hecho científicamente indiscutible: el que los alquimistas emplearon medios puramente empíricos en su labor. No buscaron, no investigaron, sencillamente tantearon, de una forma instintiva y puramente irracional. Es absurdo tratar a la alquimia de falsa por el hecho de ser acientífica, si se desarrolló en un tiempo en el que precisamente la ciencia, tal y como la entendemos hoy en día, era algo que no existía en absoluto. Los métodos alquímicos, ciertamente, distan mucho de los fríos, racionales y lógicos métodos científicos actuales, pero no por ello dejaron de ser en multitud de ocasiones completamente efectivos. La lista de los grandes descubrimientos químicos realizados por los alquimistas sería interminable. Alberto Magno describe en sus obras la composición química del cinabrio y del minio. Raimundo Lulio dio la receta para la preparación del bicarbonato potásico. Basilius Valentinus fue el descubridor de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. El alemán Brand descubrió el fósforo. Vigenère hizo lo mismo con el ácido benzoico. Paracelso fue el primero en descubrir el zinc. Juan Bautista Della Porta fue el primero en preparar el óxido de estaño. Multitud de alquimistas descubrieron en su tiempo, y algunos de ellos perecieron por su causa, la pólvora, en el curso de sus trabajos alquímicos. Pero el alquimista trabaja sobre la nada, sin bases concretas sobre las que sustentar su labor.
Los alquimistas hacían las cosas de un modo puramente empírico, buscando sus respuestas por unos medios tan completamente distintos a los actuales que hoy los calificaríamos como aberrantes. Los químicos de hoy, por ejemplo, se rigen por el análisis químico de sus preparados. Pero el análisis químico no surge hasta el siglo XVIII, por lo que los alquimistas solo podían guiarse por el cambio de apariencia y coloración de sus materiales. ¿Estaban equivocados los alquimistas en sus teorías? Según la ciencia clásica, rotundamente sí. Por otro lado, los alquimistas habían desarrollado una serie de complementos a sus creencias básicas que hoy no son inaceptables. Los metales eran como las semillas, eran susceptibles de crecer, desarrollarse y multiplicarse en determinadas condiciones, poseían incluso sexo. El mercurio, como único metal líquido, era considerado como la matriz en la que se gestaban los demás metales, y de ahí su amplio uso en alquimia. Los razonamientos de los alquimistas, de todos modos, eran dignos de ser tenidos en cuenta por su originalidad. Las plantas, argumentaban, no nacen de las plantas. No se puede hacer crecer un melón de otro melón, sino de una semilla de melón. Los metales, por lo tanto, deben nacer también de semillas de metales. ¿Y no puede considerarse acaso la piedra filosofal como una especie de semilla? En alquimia, para obtener la piedra filosofal, en la última fase de la operación, hay que añadir unos granos de oro a la mezcla. Esta operación es llamada siembra. La alquimia se vio completamente desacreditada por la avalancha de racionalismo que inundó el siglo XVIII y siguientes. Hoy en día, sin embargo, algunas ramas de la ciencia de vanguardia, principalmente la física atómica, han redescubierto con gran sorpresa la alquimia. Los físicos atómicos descubren con estupor que llegan a conseguir transmutaciones como las que los alquimistas decían poder realizar en sus hornos. Eric Edward Dutta obtuvo rastros de oro en las superficies de sus muestras metálicas tras someterlas a una descarga condensada a través de un conductor de boruro de tungsteno. Los rusos obtendrían más tarde idénticos resultados usando potentes ciclotrones. El agua pesada no es lo mismo que el agua permanente de los alquimistas, con la única diferencia de que los modernos laboratorios la consiguen, trabajando con luz polarizada. La luz de la luna es luz polarizada, en poco tiempo, mientras que los alquimistas necesitaban para ello más de 20 años. El agua pesada, los superconductores, que el físico obtiene a temperaturas cercanas al cero absoluto, los elementos isotópicos, todos tienen sus analogías en la antigua literatura alquimista. Tan solo hay una diferencia. El científico de hoy llega a sus resultados en poco tiempo, pueden realizarse miles de ensayos en el poco tiempo de unas horas, con la ayuda de complicados y costosos aparatos y dispendiando grandes cantidades de energía. Los alquimistas, por su parte, usaban un reducido laboratorio de cocina, unos medios casi insignificantes, pero tenían toda una vida por delante. Sea como fuere, hay que aceptar que algunos relatos que han llegado hasta nosotros sobre la obtención de la piedra filosofal y la obtención del oro alquímico son una realidad. Y no hablamos con ello de los alquimistas fraudulentos, aquellos que utilizaban unos bien aprendidos trucos para engañar a los incautos con falso oro y falsas piedras filosofales, sino alquimistas reconocidos por su honestidad. Más allá de las recetas que, como la mayor parte de los grimorios, nos indican los métodos infalibles de conseguir oro, la juventud eterna, la invisibilidad, etc. Algunos alquimistas afirman seriamente haber hallado el secreto de la piedra filosofal. Hay pruebas, aunque para muchos sean circunstanciales, de ello. Hay medallas conmemorativas acuñadas en oro alquímico. Aunque todos estos alquimistas hayan muerto llevándose su secreto a la tumba, estas pruebas han quedado. Y sus relatos también. El homúnculo, aquí bajo la apariencia de Mercurio y con los símbolos del Sol y la Luna, debía, según los alquimistas, ser concebido sin unión sexual.
Paracelso estaba convencido de la posibilidad de la creación del mismo, a base de esperma y sangre. ¿No es ahí donde se encuentra el DNA? La unión de los contrarios. El rey y la reina, símbolos de la virilidad y la feminidad, el sol y la luna, y el día y la noche, se unen en un solo cuerpo. El dragón encarna el principio de unificación, y la estrella representa la piedra filosofal. Algunas transmutaciones célebres. Algunos alquimistas se han hecho célebres por las transmutaciones a ellos atribuidas. Entre todos ellos, el más importante quizás sea Nicolas Flamel, que relató por sí mismo su gran éxito, obtenido según sus propias palabras gracias a un viejo libro bien encuadernado, con tapas de talón, todo él grabado con letras y cubierto con extrañas figuras, y que le fue descifrado por un médico judío. Gracias a él, y a sus constantes e infatigables prácticas, después de largos errores de 3 años, durante los cuales no hice nada más que estudiar y trabajar, consiguió lo que deseaba. Proyectó, la piedra filosofal era llamada también piedra de proyección, ya que para transmutar un metal en oro debía proyectarse, una vez reducida a polvo, sobre este, a fin de que penetrara profundamente en él, su piedra sobre mercurio, del que saqué media libra, o algo así, de plata pura, mejor que aquella de la mina. Hizo más tarde otra proyección de su piedra roja, ya hemos dicho que la piedra filosofal podía ser tanto blanca como roja, siendo según los relatos mejor la roja, también sobre mercurio, en la misma casa, su casa, e igualmente con la única presencia de Perrenela, su esposa y colaboradora, el 25º día de abril del mismo año, 1382, hacia las 5 de la tarde, lo cual transmuté realmente en algo casi tan puro como el oro, más ciertamente que el oro común, más suave y maleable. Se trataba, naturalmente, de oro alquímico. Posteriormente, realizó el mismo experimento muchas otras veces, alcanzando cada vez una mayor perfección y dominio de su técnica. Algunos, indudablemente, se reirán ante este relato, que podría escribir cualquiera, pues cualquiera puede inventar los más fabulosos éxitos con tan solo un poco de imaginación. Sin embargo, hay otras circunstancias dignas de tener en cuenta en este caso. Nicolas Flamel, cuyo oficio era el de escribano público, dispendió a lo largo de su vida ingentes cantidades de dinero realizando obras de caridad. Construyó y mantuvo 14 hospitales en París, 3 nuevas capillas, hizo donación de importantes cantidades de dinero a otras tantas iglesias, y realizó un sinfín de buenas obras que sus ingresos normales no podían justificar ni en una milésima parte. Algunos historiadores intentan explicar esta riqueza afirmando que Flamel mantenía tratos secretos con los comerciantes judíos de París. Tal vez, aunque de todos modos el dinero ganado por él seguía siendo demasiado. ¿O acaso consiguió realmente fabricar oro? Juan Bautista Van Helmont, que vivió en los siglos XVI y XVII, fue un hombre de amplia erudición, instruido en química, fisiología y medicina, además de poseer una amplia cultura científica que abarcaba todas las disciplinas conocidas en aquella época. Entre sus aportaciones al progreso humano se cuenta la de ser el primero en descubrir y afirmar públicamente que existían otros gases además del aire que respiramos, así como el darles a dichos gases su nombre, creando la palabra con la que se les designa aún actualmente: gas. Como persona interesada en todas las disciplinas científicas, se interesó también en la alquimia, y entre sus trabajos, recopilados y publicados por su hijo, figuran varios relatos de transmutaciones efectuadas por él mismo por mediación de la piedra filosofal. También es digno de ser notado el hecho de que describió a la misma piedra como usada en medicina, hecho que más tarde citarían también otros alquimistas. Juan Federico Schweitzer, conocido más comúnmente como el Helvetius, tanto Schweitzer en alemán como Helvetius en latín quieren decir lo mismo.
Suizo es también el autor de otro relato sobre transmutaciones considerado como uno de los más importantes de la literatura alquímica, ya que Helvetius era un encarnizado adversario de todas las artes alquímicas. En su obra El becerro de oro, describe que una noche de diciembre de 1666 un desconocido se presentó en su casa preguntándole si creía en la piedra filosofal. Helvetius, naturalmente, respondió que no. Y entonces el desconocido le mostró una cajita de marfil, en cuyo interior había 3 pedazos de una sustancia transparente, parecida al ópalo, no mayores que una nuez. Helvetius le pidió que le diera uno de aquellos fragmentos, y como respuesta recibió tan solo una negativa. Pidió entonces al menos una demostración. El desconocido respondió que en aquel momento no podía hacerla, pero que volvería después de 3 semanas y se la daría. En el tiempo prometido volvió el misterioso personaje, diciéndole que no había sido autorizado a realizar lo que había prometido, pero que a cambio le entregaría un fragmento de la piedra, no mayor que una semilla de mijo, y que partió aún en 2 mitades cuando Helvetius se quejó de que era demasiado pequeño. Con esto, dijo, entregándole uno de los 2 fragmentos, tendrá bastante, y aún le sobrará. Helvetius tuvo que hacerle entonces una confesión. En su anterior visita, y ante la negativa del desconocido a entregarle la piedra, había raspado uno de los fragmentos con su uña, logrando arrancarle unas partículas. Había intentado transmutar el plomo en oro con ellas, no logrando más que cambiarlo en vidrio. Le comunicó el fracaso al desconocido, y le mostró todo lo que había conseguido. Hay que envolver la piedra en cera amarilla, le dijo este, para que pueda penetrar bien el plomo y no le dañen los vapores desprendidos. Tras esto, y después de entregarle el microscópico fragmento de piedra, se marchó, prometiendo volver al día siguiente. Pero no lo hizo, ni al otro, ni al otro. No volvió a presentarse nunca más. Helvetius comenzó a dudar de todo lo que había ocurrido. Pero aún le quedaba el fragmento de piedra entregado por el desconocido y, animado por su esposa, decidió ensayar con ella. Siguió todas las instrucciones que le había dado el desconocido en su última visita, y el plomo se transformó en un oro tan puro, que el orfebre que lo examinó declaró que nunca en su vida había visto un oro tan fino. La necesidad de creer. Podríamos seguir relatando casos de transmutaciones célebres durante mucho tiempo. Podríamos relatar la transmutación que llevó a cabo el emperador Fernando III gracias a la piedra que le llevó el alquimista Richtausen, discípulo de la Gujardiere, de quien la obtuvo, o la efectuada por el escocés Alejandro Seton para convencer a 2 escépticos a ultranza, Wolfgang Dieheim y el profesor Zwinger, de la Universidad de Basilea. Pero una relación de este tipo sería demasiado larga y fatigosa, con la repetición constante de unos mismos acontecimientos. La transformación del plomo o del mercurio en oro, gracias a la proyección de unos polvos misteriosos calificados como la piedra filosofal. Pero el conjunto de todos estos relatos nos hacen ver una necesidad. La necesidad de creer. Es difícil sustentar, a lo largo de tantos años y a través de tantas personas, un engaño, una mentira, si no se tiene más que la esperanza o la ambición. Tal vez todos estos relatos sean imaginarios, pero su número es demasiado abrumador, sin tener en cuenta que algunos de ellos son precisamente obra de personas escépticas, a las que sería difícil engañar. Cabe pensar más bien que, junto con los charlatanes, los defraudadores, los falsos iluminados y los que buscaban satisfacer su codicia mediante la obtención del oro alquímico, tenía que haber otras personas, quizá una minoría, pero fundamentales de todos modos, que se dedicaran realmente a la búsqueda de la piedra filosofal. Algunos morirían sin conseguirlo, pero otros no. Algunos de ellos lograron realmente sus propósitos. Por supuesto, el misterio de su veracidad quedará en último término en el aire, ya que los testimonios existentes no son todo lo definitivos que exigirá la ciencia actual.
Pero, de todos modos, las pruebas existentes son en número suficiente como para permitir una duda razonable sobre el sistemático fracaso que preconizan los autores de mentalidad científica y racionalista que han intentado viviseccionar la alquimia para llegar a sus más profundas interioridades. Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, simboliza para los alquimistas la unidad de la materia, al igual que la circunferencia, para otros ocultistas, es el fluido universal o la renovación perpetua de la naturaleza. La otra alquimia. De todos modos, tal vez pueda existir otra explicación a la alquimia por encima de la simple fabricación del oro alquímico a través de la piedra filosofal. Una explicación que justifique no solo el gran interés que despertó la alquimia durante los siglos XII al XVII, e incluso en el siglo XVIII, en que el nacimiento del racionalismo mató, según algunos autores, al arte alquímico, pese a que se registra un notable florecimiento del mismo precisamente en esta época, sino también el hecho de que grandes intelectos trabajaran sin desánimo durante toda su vida en un arte considerado como imposible y sin salida, sin importarles los fracasos, mejor dicho, apoyándose aún en ellos. La posibilidad de la existencia de algo más dentro de la alquimia, algo superior a la fabricación del oro, algo más importante que la obtención conjunta de la piedra filosofal, del elixir de larga vida y del disolvente universal. Esta teoría sobre la alquimia es sustentada por un número cada vez más creciente de autores, que han empezado a estudiarla desde otro punto de vista completamente distinto al habitual, descubriendo así en ella numerosas analogías que, hasta ahora habían pasado inadvertidas o habían sido despreciadas. Porque todos los trabajos alquímicos, lo hemos dicho ya, son ricos en simbolismos y analogías. Y no se trata únicamente del simbolismo criptográfico que hemos visto hace poco, utilizado para facilitar la tarea a los propios alquimistas, sino de todo el simbolismo que se halla presente, de un modo general, a todo lo que se refiere al gran arte. En la descripción de todas las operaciones alquímicas hay un amplio y evidente sentido de la dualidad. Se nos habla constantemente, por ejemplo, de la unión de los contrarios, de muerte y resurrección. La combinación de dos cuerpos distintos es calificada como matrimonio, la pérdida de su actividad característica como muerte, el desprendimiento de vapores como el espíritu abandonando el cadáver del muerto, la formación de un sólido volátil como la creación de un cuerpo espiritual. La idea básica de la transmutación alquímica no es en realidad más que eso. La muerte de una materia determinada y su resurrección como otra materia distinta y más perfecta, más noble. Esta dualidad tiene, evidentemente, un doble sentido. Puede aplicarse a la materia, pero también puede aplicarse al espíritu. Al espíritu humano. Y esto es lo que se ha hecho. ¿El hombre alquímico es lícita la expresión? Puede compararse a un metal, susceptible a ser transformado en oro por efecto de la piedra filosofal. El cuerpo humano es un metal vil. La espiritualidad, la religión, la gracia, el cosmos, lo que quiera llamarse, es el equivalente a la piedra filosofal. El mismo hombre, tocado por esa espiritualidad, regenerado, convertido en el hombre superior, el hombre despierto, es el oro. He aquí las analogías. ¿Es esto, en síntesis, la alquimia? Muchos autores lo niegan categórica y sistemáticamente. Pese a todo el esoterismo de los libros de alquimia, dicen, no puede olvidarse que cuando los alquimistas hablan de alquimia se limitan a describir un más o menos ortodoxo trabajo de laboratorio, y nada más. Pero, hay que arguir por otro lado, dentro del ser humano también se produce algo semejante a un trabajo de laboratorio. ¿No puede existir acaso un paralelismo? De acuerdo. Ciertamente, hay gran cantidad de escritos que hablan únicamente de la alquimia exotérica, pero hay que juzgarlo todo por estos libros, despreciando los otros como ideas de locos y exaltados. ¿Hay que caer siempre en el mismo error?
La gran obra está representada por el ave fénix, el renacimiento, irguiéndose sobre el Niuredo, del que surgen las llamas que alumbran a los contrarios, simbolizados aquí, como es habitual, por el sol y la luna. La alquimia de los esotéricos. El alquimista real, a tenor de un número cada vez mayor de autores, no es ya el hombre que buscaba la piedra filosofal en la soledad de su laboratorio con el fin de conseguir oro y riquezas, sino el que busca la piedra filosofal tan solo como medio, como el primer peldaño hacia su propia perfección. La manipulación del fuego y de ciertas sustancias, nos dicen Pauwels y Bergier, dos de los primeros autores modernos en llamar la atención sobre esa otra alquimia, aunque muchos otros ya hubieran apuntado antes estas mismas ideas en sus trabajos, permite no solo transmutar los elementos, sino también transformar al propio experimentador. Bajo la influencia de fuerzas emitidas por el crisol, es decir, radiaciones emitidas por núcleos que sufren cambios de estructura, según la terminología atómica, entra en otro estado. En él se operan mutaciones. La vida se prolonga, su inteligencia y sus percepciones alcanzan un nivel superior. El alquimista pasa a otro estado del ser. Se encuentra izado a otro estado de conciencia. Solo él se siente despierto, y tiene la impresión de que todos los demás hombres siguen durmiendo. Escapa a lo humano ordinario y desaparece, después de haber tenido su minuto de verdad. Una alquimia externa, y otra alquimia interna. ¿Es esta la verdadera naturaleza del arte alquímico? Así es, a tenor de un número creciente de autores. Y, en el futuro desarrollo de la alquimia, hallaremos tal vez la confirmación. La alquimia tradicional tiene su gran desarrollo en el curso de la Alta Edad Media. Luego, nos dicen los historiadores, en el siglo XVII, la alquimia muere. Mejor dicho, es asesinada por la química. Esta es una explicación excesivamente simplista, y totalmente inexacta, aunque esta sea en líneas generales la creencia popular. La alquimia no muere en el siglo XVII, como tampoco la química nace de sus aún calientes cenizas. En primer lugar, la alquimia prosperará aún mucho después de esta fecha, concretamente en el siglo XVIII, y existe aún actualmente. Aunque, por supuesto, el transcurrir del tiempo marque en ella una profunda evolución. Y, en segundo lugar, la química no es la sucesora de la alquimia. Es, sencillamente, una rama de esta que en su tiempo, ya suficientemente madura, se desprendió del árbol y siguió su vida propia. A partir del siglo XVII y a principios del XVIII, se produce en la alquimia no una muerte, sino una escisión. Es el fruto natural del espíritu científico que empieza a surgir en el hombre de aquella época. El investigador de finales del siglo XVII empieza a considerar la investigación como suficiente para interesarle por sí misma, sin necesidad de otros aditamentos. La química empieza a descubrir por su lado nuevos horizontes. El hombre ya no necesita del aliciente de la piedra filosofal para adentrarse por un nuevo y desconocido camino. El simple hecho de investigar, de descubrir nuevas cosas hasta entonces ocultas, le satisface. La pretendida muerte de la alquimia es, por lo tanto, tan solo un cambio de ideología en sus practicantes. Los hombres intelectualmente inquietos, los investigadores natos, que en el siglo XII y siguientes tomaron el camino de la alquimia como único medio de satisfacer sus inclinaciones, encuentran ahora un camino más interesante en la química. La alquimia, por lo tanto, se ve desertada por una parte de sus filas. Pero queda la otra. La de los que emprendían el camino de la alquimia como satisfacción a sus ideas filosóficas y cosmogónicas. Durante los siglos XVII y XVIII, la literatura alquímica es tan abundante como en los siglos anteriores. Se observa, sin embargo, un profundo cambio en el contenido de sus obras. Se hacen más profundas, más intelectuales, más herméticas. Sus autores empiezan a darse cuenta, más que nunca,
de que no les interesan tanto los detalles de los trabajos de laboratorio como el esquema universal que se esconde tras esos ensayos. Los autores ya no se preguntan cómo, sino para qué. Quieren saber no los medios, sino las motivaciones. Así nace la otra alquimia. Perdón, nos expresamos mal. No nace, puesto que ya existía antes, aunque fuera en una forma subyacente. Se hace evidente. Surge a la superficie, y relega a segundo término la alquimia anterior. El motivo base a inversión es evidente. Hasta entonces, ciencia y filosofía, ciencia y humanismo, iban estrechamente unidas. Es a partir de finales del siglo XVII que la ciencia se aparta del humanismo, de la filosofía y de la religión, abriéndose un camino aparte, abandonando la parte espiritual del hombre y lo que le rodea para dedicarse únicamente a la parte material. Es lógico pues que esta escisión, este abandono, traiga como reacción un florecimiento de todo lo que se relaciona a la espiritualidad y al humanismo. En alquimia se produjo, así, aunque parezca una redundancia, una transmutación, que la convirtió, de una técnica de laboratorio con ribetes de esoterismo, en una doctrina puramente esotérica, filosófica y hermética. Una alquimia que no tiene ya como principal objetivo el mejorar los metales, sino el mejorar al hombre. La alquimia hoy. La alquimia, pues, no ha muerto. Aunque ahora ya no se hable públicamente de ella, sigue existiendo. Por supuesto, si ha muerto una parte determinada de la alquimia esotérica, superada por el avance de la ciencia y del conocimiento de la naturaleza. Era natural, y ha servido para purificar el arte. Los falsos alquimistas, que eran a la larga quienes hacían más ruido, murieron por sí mismos al derrumbarse las ideas que les permitían sobrevivir. Nadie podría engañar ya hoy a ningún incauto con una pretendida piedra filosofal capaz de convertir los metales en oro, cuando se les puede engañar mucho más fácilmente con una sencilla máquina de hacer dinero. La medicina ha hundido el mito de la eterna juventud, mejor dicho, le ha dado unos cauces más racionales, aunque los charlatanes sigan vendiendo aún drogas y elixires a los campesinos. Y la técnica, finalmente, ha hecho innecesaria la existencia de un disolvente universal. Pero los verdaderos alquimistas guardaron siempre en secreto su condición de tales, y tal vez la sigan guardando aún. ¿Qué sabemos realmente de ellos? Estamos seguros de que, ocultos en algún sótano, en la intimidad de su hogar, los alquimistas modernos no sigan aún trabajando en pos de sus quimeras, unas quimeras que no sean en realidad tales. ¿Qué buscan estos nuevos alquimistas? No el oro, superado ya en una civilización que lo ha relegado a un lugar casi honorífico. ¿Otros metales de desconocidas propiedades? Tal vez. Se nos dice que Fulcanelli logró obtener en el curso de sus operaciones una serie de metaelementos completamente desconocidos para la química contemporánea. Esto ocurría en 1937. Actualmente, algunos de nuestros investigadores han conseguido obtener algunos de estos metaelementos. El positronium, los átomos muónicos, a costa de grandes dispendios de energía, y logrando tan solo algunos corpúsculos inestables, de ínfima vida. ¿Había logrado Fulcanelli más? A juzgar por los indicios, sí. ¿Cómo son los alquimistas de hoy en día? Pauwels y Bergier los describen como hombres que leen los tratados de física nuclear, pero que tienen por cierto que las transmutaciones y los demás fenómenos alquimistas todavía más extraordinarios pueden lograrse por medio de manipulaciones y con la ayuda de un material relativamente simple. Una ciencia nuclear llevada a cabo con algo no más complejo que una batería de cocina. ¿Es esta la alquimia de hoy día? O tal vez esto sea tan solo un medio, puesto que los logros de los alquimistas no trascienden nunca al público. No nos cansaremos de repetir, siguen diciendo Pauwels y Bergier, que, para el alquimista, el poder sobre la materia y la energía no es más que una realidad accesoria.
El verdadero fin de las operaciones de alquimia es la transformación del propio alquimista, su ascenso a un estado de conciencia superior. Los resultados materiales solo son promesas de un resultado último, que es espiritual. Todo tiende a la transmutación del hombre mismo, a su divinación, a su fusión en la energía divina fija, de la cual irradian todas las energías de la materia. Frases con las que se complementan muy bien estas otras, pertenecientes a otro gran teórico, Teilhard de Chardin. La verdadera física es la que logrará integrar al hombre total en una representación coherente del mundo que le rodea. Fin de la primera parte. La alquimia, segunda y última parte. El lenguaje alquímico. Carl Gustav Jung y la alquimia. Los arquetipos. La Nigredo. La Albedo. La Rubedo. La alquimia es una de las ciencias cuyo solo nombre evoca ya las más contrarias y diversas reacciones. Atracción, desprecio, curiosidad, incertidumbre, sentimientos opuestos, provocados en parte por la falta de información concisa sobre su origen y desarrollo. La misma palabra, alquimia, parece tener una procedencia dudosa. Muchos afirman que la expresión actual, legada directamente por los árabes, puede ser dividida en dos partes. El artículo al y el término chemia, que significa tierra o suelo negro. Según esta hipótesis, los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia. La figura del filósofo egipcio Hermes Trismegistus se consideraría entonces como padre del saber humano y de ahí derivaría el término hermético que con tanta frecuencia aparece relacionado con la alquimia. Pero no solo del país egipcio provienen los primeros escritos sobre esta actividad, sino también de las lejanas tierras de China. En el año 140 apareció en aquel país el primer tratado alquímico y las ideas que contiene aparecen estrechamente relacionadas con el taoísmo. El hecho es que se han hallado tanto escritos griegos citando a los orientales como referencias egipcias en los textos árabes. En la actualidad los principales documentos se hallan en la Biblioteca Nacional de París y en Leiden, donde se han ordenado los textos alquímicos en dos grandes grupos. Aquellos de origen griego y aquellos otros firmados por un misterioso personaje llamado Jabir ibn Hayyan, también llamado Geber, que se supone vivió en el siglo VIII de nuestra era. Estudios más cuidadosos han demostrado que no todas las obras atribuidas originariamente a Geber fueron en realidad escritas por el científico árabe. A medida que el influjo árabe se iba adentrando en Europa, nuevos hombres se dedicaron al estudio de la nueva disciplina. Los nombres que la historia señala son bien conocidos y entre ellos destacan los de San Alberto Magno, 1193-1280, el mallorquín Ramón Llull, 1232-1315, Roger Bacon, c. 1213-1294, Arnaldo de Vilanova, c. 1250-1311, Paracelso, 1493-1541, e incluso Newton, el primer gran científico moderno que, aunque no se dedicó por completo a la alquimia, la citó con frecuencia en sus obras y se dice que mandó construir un pequeño laboratorio en el Trinity College para estudiar los misterios de la transmutación. Dejando aparte su faceta misteriosa y oculta, hay que hacer notar que la alquimia contribuyó de forma muy importante al progreso de la química de laboratorio. Nuevos aparatos como el alambique y nuevas técnicas como la destilación se convirtieron en algo de uso cotidiano, al mismo tiempo que se descubrían sustancias hasta entonces ignoradas como el aceite de vitriolo, ácido sulfúrico, el agua regia, el agua fuerte, ácido nítrico, el amoníaco, etc. Pero la alquimia era ante todo una ciencia hermética alrededor de la cual se fue tejiendo un halo de misterio y secreto, originado en parte por las aspiraciones extrañas y a menudo incomprensibles de algunos de sus seguidores, así como por la forma simbólica y casi indescifrable de sus escritos.
No es fácil resumir en pocas palabras la labor de un alquimista. Esta se centraba especialmente en tres facetas distintas. Por una parte, la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de la cual todos los metales podían ser convertidos en oro. En segundo lugar, el descubrimiento del elixir de larga vida, imaginado como una sustancia capaz de evitar la corrupción de la materia, y por último la consecución de la gran obra, cuyo objetivo era elevar al propio alquimista a un estado superior de existencia, en una situación privilegiada frente al universo. El lenguaje alquímico. La lectura de una obra alquímica es extremadamente ardua para un no iniciado. El lenguaje alquímico parece abstracto, absurdo, incomprensible, pero en realidad es esotérico y místico, saturado de códigos, de símbolos, de referencias que confunden al profano. Trampas y desvíos son frecuentes. El alquimista considera esencial esta dificultad de acceso, ya que se trata de transformar la mentalidad del lector a fin de hacerlo capaz de percibir el sentido de los actos descritos, explica el escritor francés Michel Butor. El lenguaje alquímico es un instrumento de extrema agilidad que permite describir operaciones con precisión y, al mismo tiempo, situándolas con respecto a una concepción general de la realidad. Como muestra de lo antedicho, se incluye en esta página un anexo que conduce a un antiguo texto de uno de los alquimistas más respetados. Es recomendable leerlo con una mentalidad totalmente abierta y, al mismo tiempo, tratar de ubicarse en la época en que fue escrito. Carl Gustav Jung y la alquimia. Carl Gustav Jung, 1875-1961, es una de las figuras más importantes de la psicología transpersonal, así como uno de los simbólogos más considerados de este siglo, tanto en el campo de la mitología como en lo que respecta a la interpretación de los sueños, y un gran conocedor de corrientes esotéricas como el gnosticismo cristiano, el tantra, el taoísmo, el I Ching y la alquimia. Sus libros han sido editados, en lengua castellano, casi todos por Paidós. En este acercamiento a la cosmovisión junguiana de la alquimia solamente quedarán reseñados de forma específica los no publicados en Paidós, de los que no se diga el nombre de la editorial se entenderá que están en Paidós. Entre 1912 y 1919, tras separarse de Freud, Jung fue sujeto, más paciente que activo, al parecer, de una irrupción casi incontrolable de imágenes provenientes de lo que él denominaría inconsciente colectivo, que fueron, en sí, la materia prima que, en opinión de su secretaria personal, Aniela Jaffe, hizo posible la producción intelectual a la que se dedicó durante el resto de su vida, personalidad y obra de G. Jung, Monte. Ávila. Buscando antecedentes históricos a lo que le estaba aconteciendo y a las intuiciones psicológicas a las que estaba llegando, Jung se adentró, entre 1918 y 1926, en el aparentemente caótico mundo simbólico del gnosticismo cristiano. Posteriormente encontraría su base de apoyo histórico en la alquimia, hasta el punto de que estaba convencido de que su psicología analítica enlazaba directamente con la alquimia y que su método psicoterapéutico y revitalizador de símbolos, denominado imaginación activa, era una especie de método mejorado de la imaginatio vera etno-fantástica del opus alquimista. En 1928 le llegó a sus manos un libro de alquimia china que le sirvió para correlacionar su búsqueda interior con la de los alquimistas. Esta obra se llamaba El secreto de la flor de oro, cuya tradición oral se remontaba al siglo VIII de nuestra era. Yo devoré prácticamente el manuscrito, pues su contenido vino a corroborar inesperadamente mis ideas sobre el mandala y la circunvalación alrededor de un centro. El contacto con esa obra puso fin a mi aislamiento, pues a través de sus páginas logré conocer a mis precursores ideológicos y relacionarme con ellos, confesaría en sus memorias, recuerdos, sueños y pensamientos, Seix Barral.
A partir de entonces Jung se sumergirá en la alquimia, llegando a tener una de las colecciones de libros e infolios más importantes del mundo, con más de 200 títulos. Casi toda esta biblioteca alquimista la tenía ya en su posesión en 1940. Su conocimiento del latín y del griego le facilitaron la lectura y estudio concienzudo de tales textos. Las experiencias de los alquimistas eran mis propias experiencias y su mundo era, en cierto sentido, mi propio mundo, confesaría. Entre los autores y libros preferidos de Jung, Aniela Jaffe cita a Gerardus Dorneus, S.B. Los pensamientos de este sabio sobre el trabajo de laboratorio y la meditación, sobre las fases del opus y de la coniuntio, así como también sobre el concepto del unus mundus, proporcionaron a Jung la clave para la comprensión de los anhelos alquimistas. Especialmente le interesaron Física Trismegisti y filosofía meditativa. Paracelso le fascinaba igualmente y a su figura dedicó la monografía Paracélsica, 1952, a la par que, en sus memorias confesaría que fue estudiando a Paracelso lo que finalmente le llevó a intuir la esencia de la alquimia en su relación con la religión y la psicología, o mejor dicho, la alquimia en su aspecto de filosofía religiosa. Si hubiera que hablar de libros habría que reseñar especialmente el Rosarium Philosophorum, 1550, de Arnaldo Villanova, cuyas imágenes y texto le sirvieron para escribir el libro Psicología de la Transferencia, 1946. Asimismo hay que citar el Mutus Liber, 1677. Jung desvelaría, asimismo, el simbolismo arquetípico de algunos sueños y sus referentes simbólicos alquimistas en Psicología y Alquimia, 1944, y al final de su vida volvió a dedicarle las 800 páginas de los dos primeros tomos de Mysterium Coniuntionis, 1955-56. El tercer volumen, sobre la Aurora Consurgens, lo escribió Marie-Louise von Franz, quien le fue de valiosa ayuda durante muchos años por sus conocimientos de filología, y que es autora de una biografía espiritual de Jung muy interesante, J. Jung. Su mito en nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, así como del libro Alquimia, Luciérnaga. Su primera exposición pública sobre los paralelismos encontrados entre su psicología analítica y la alquimia los dio a conocer en dos conferencias pronunciadas en sendos congresos de Eranos, en Ascona, Suiza. Los símbolos oníricos del proceso de individuación y los conceptos alquimísticos en torno a la salvación, que son la base sobre la que gira su ensayo Psicología y Alquimia. Además de los libros citados, las referencias alquimistas en la obra junguiana se encuentran en casi todas sus obras, destacando especialmente su prólogo en El secreto de la flor de oro, 1929, en el que incide sobre el proceso de individuación y el arquetipo del mandala, y en Simbología del espíritu, 1948, en el que se detiene sobre todo en el simbolismo del mercurio filosofal, publicado en Fondo de Cultura Económica. Los arquetipos. Quizás sería bueno citar algunos de los conceptos junguianos más importantes para poder captar mejor su interpretación psicológica de la alquimia. En este sentido habría que empezar por su concepción amplia del psiquismo humano, pues para Jung la psique no se limita al yo consciente sino al conjunto formado por la conciencia, el ser consciente cuyo eje rector es ese yo, el inconsciente personal, lo vivido pero sumergido en el fondo de la psique individual, y el inconsciente colectivo que rodea a ambos por todos los lados y que está constituido por una serie de nódulos psicoideos a los que llamó arquetipos, los cuales son los referentes inconscientes que modulan la producción de imágenes simbólicas e incluso de los comportamientos y pautas de conducta más elementales del ser. El carácter que él denominó psicoide del inconsciente colectivo es una de las claves iniciáticas del lenguaje críptico de Jung. Este gran hermeneuta suizo comprendió, con el transcurso de los años, que lo físico y lo psíquico son las dos caras de una misma moneda, que lo externo y lo interno se encuentran profundamente vinculados,
que como es arriba, es abajo, que el espíritu y la materia se encuentran hermanados en una unidad que él llamó psicoidea y que no es sino el unus mundus de alquimistas como Dorneus. Y este ámbito psicoideo que caracteriza el inconsciente colectivo, se plasma en el mundo humano de forma física y psíquica, en una correlación sincronística con la máxima hermética que dice como es adentro es afuera. Gerardus Dorneus, explica Jung, ve la finalidad del opus alquimista por un lado en el conocimiento de uno mismo, que es al mismo tiempo conocimiento de Dios, y por otro lado en la unión del cuerpo físico con la denominada unión mentalis, la cual está formada por alma y espíritu y se produce a través del conocimiento de uno mismo. A partir de este tercer nivel del opus se produce, como él explica, el unus mundus, el único mundo, un premundo o mundo primigenio platónico, que es a la vez el mundo del futuro, o bien el mundo eterno. Carla Meyer, Wolfgang Pauli y Carl G. Jung. Un intercambio epistolar. 1932, 1958, Alianza Editorial. Esta percepción psicoidea se evidencia en sus últimas obras, especialmente en Mysterium Conjunctionis, cuya redacción le llevó una década y que, afortunadamente, se está traduciendo al español para su publicación en libro. Allí es donde Jung destaca que la unidad de la realidad es ese trasfondo común que es tanto físico como psíquico y, por tanto, ninguna de las dos cosas, sino más bien un tercer elemento, una naturaleza neutral que a lo sumo puede captarse alusivamente, pues en su núcleo es trascendental, o sea, metafísico por utilizar un término religioso. Como ha señalado uno de sus biógrafos, Gerard Weir, se evidencia en la obra tardía de Jung la gran importancia que adquiere todo lo que no es psíquico o, más exactamente, lo que se sitúa más allá de la psique y de la materia, lo que abarca los dos ámbitos del ser, y de ese modo los reúne Carl Gustav Jung. Su vida, su obra, su influencia. Lo psicoideo de los arquetipos, el unus mundus y su reflejo sincronístico explican, en términos jungianos, la simpatía en la respuesta de la naturaleza a la búsqueda anhelante del alquimista. Pero vayamos por partes para comprenderlo. La alquimia, para Jung, era ante todo una búsqueda espiritual en la que el alquimista, tratando de encontrar el espíritu mercurial, el antropos, en los elementos de la naturaleza, en la materia, terminaba por hallarlo dentro de sí mismo, y donde queriendo redimir a la naturaleza se redimía a sí mismo. Según Jung, tanto en Oriente como en Occidente, el núcleo central de la alquimia está representado por la doctrina gnóstica del antropos y es, por completo, con arreglo a su esencia, una peculiar doctrina de redención simbolismo del espíritu. No todos lo lograban, ni mucho menos, pues era fácil quedar prendidos como ahora, en la gran red de la diosa maya, es decir, en los entrelazamientos provocados por las proyecciones psíquicas a través de las cuales uno ve en los demás, e incluso en los objetos animados o inanimados, características que en realidad no son de ellos sino del inconsciente personal de uno mismo. El proceso de individuación, nombre dado por Jung a la tendencia innata de la psique humana a encontrar su centro, su sí mismo, es un camino progresivo de autoconocimiento, de desvelamientos de las proyecciones que nuestro inconsciente personal emana de forma natural, lo que supone una recuperación consciente de tales proyecciones y, consiguientemente, un gradual mayor conocimiento de uno mismo. Y ese proceso de individuación conlleva igualmente ser consciente de la acción de los arquetipos psicoideos en nuestra vida. La identificación, por ejemplo, con el arquetipo del viejo sabio nos haría creer que somos profetas, mesías, un engreído sabiondillo o algo por el estilo. Este proceso de individuación, en opinión de Jung, es el que se refleja en los enrevesados términos alquimistas y todo su imaginario simbólico, si bien estimaba que la mayor parte de los alquimistas ignoraban el juego de proyecciones en el que estaban inmersos y solo unos pocos fueron conscientes de ello y superaron la red de Maya.
La psique arcaica, según Jung, se encuentra fusionada e identificada plenamente con la naturaleza en una participation mystique, como la llamaba Levi Brühl, debida a la enmarañada red de proyecciones inconscientes, por tanto, que vinculan al mundo exterior con el hombre arcaico, el hombre no racionalista que perdura hasta el Renacimiento, y el hombre de las tribus primitivas. Merced al proceso de individuación, y tras una serie ininterrumpida de solve et coagula, disgrega y reúne, las proyecciones van desapareciendo, uno asume sus sombras y luces y se sumerge, conscientemente ahora y dotado de personalidad, en el unus mundus, circunstancia que explica por qué Jung, en su retiro de la torre de Bollingen, hablaba a las sartenes y otros objetos. Había recuperado la unidad perdida y su centro. La Nigredo. Recuerda que este libro fue subido por Harvest Tech. La primera de las etapas del opus alquimista, Nigredo o putrefacción, es la fase de Saturno-Osiris, la del plomo, la inmersión en la materia prima que, mediante una serie de operaciones, se transformará en oro filosofal y en filium o lapis filosoporm en la última etapa, la rubedo, tras las combinaciones correspondientes entre el azufre, el mercurio y la sal. Para Jung esta primera fase corresponde a la integración del aspecto oscuro de la psique humana, esto es, de todas aquellas emociones, intuiciones, percepciones y pensamientos que se han rechazado a lo largo de la vida por considerarlos inapropiados o defectos indeseables en él. Vivir del día a día con sus actividades cotidianas, el mundo pragmático que el yo se ha montado en torno a sí. Esto supone un sumergirse en el inconsciente personal y ser consciente de la multitud de proyecciones que se encuentran desparramadas en personas de nuestro alrededor y en objetos de nuestro entorno, las cuales se corresponden con lo que el yo ha marginado o rechazado por no creerlo conveniente para él. Por otro lado, esta fase supone un mirar, cara a cara, al aspecto sombrío de la creación, de Dios mismo incluso, es decir, el mal, con mayúsculas. Luz y oscuridad forman parte de la existencia en todos sus ámbitos, y también, a los ojos humanos, de Dios. La alquimia fue como una corriente subterránea y complementaria al cristianismo dogmático medieval y renacentista, y oponía al dios del bien otro dios duplex, como el abraxas gnóstico, en el que bien y mal confluían. Nigredo albedo, rubedo. La albedo. El siguiente paso es la integración consciente y responsable del arquetipo de lo opuesto, es decir, del eterno femenino en el caso del hombre, arquetipo del anima, y del eterno masculino en el caso de la mujer, arquetipo del animus. En la literatura, por ejemplo, la Beatriz de Dante en la Divina Comedia, sería un ejemplo clásico de esta figura arquetípica que es el anima. El ser humano, tanto física como psíquicamente, es un conglomerado de opuestos. En nuestros genes hay elementos masculinos y femeninos, y otro tanto acontece en el psiquismo. Para el hombre el anima se encuentra inicialmente sumergida en el inconsciente personal, confundida y entremezclada con la sombra, pero una vez que ésta ha sido integrada, se transforma el anima en un puente que nos enlaza con lo psicoideo, con el inconsciente colectivo y sus arquetipos. Es el elemento mediador. Ahora bien, como señala M.L. von Franz, naturalmente, durante este período prosigue también el lavado, la calcinación, etc., de la Nigredo, pues la sombra se asemeja a la hidra de la Herma, con la que luchó Hércules y a la que nacían constantemente nuevas cabezas en lugar de las cortadas J. En el plano psicológico durante la albedo se parte de la labor de retirar las proyecciones que el arquetipo del anima, estoy hablando para hombres, en este caso, emana hacia las mujeres de nuestra vida, desde la madre a la hermana, a las novias, a la esposa, a la star system, etc. Y una vez lograda esta fase inicial llega el momento de encararse con el anima e integrarla conscientemente dentro de nuestro ser, previa superación del problema de la transferencia, para lo cual habrá que tener bien presente que la amada donde se encuentra realmente es dentro.
tema que Jung abordó principalmente en Psicología de la Transferencia, en donde habla igualmente del papel que desempeñaba la soror mystique del alquimista. En una relación amorosa o erótica entre hombre y mujer, las relaciones interpersonales son múltiples, puesto que además de la relación entre los yoes conscientes, existe una comunicación a nivel inconsciente en la que participan entrecruzadamente el anima y el animus de ambos. De ahí que, en el proceso de individuación y en el opus de la alquimia, uno de los graves peligros existentes sea el de la transferencia o, lo que es peor, la pasión amorosa. La imagen de este encuentro y diálogo con el anima es la coniuntio, la hierrogamia entre el alquimista y su soror mystique, entre el rey y la reina de los grabados alquimistas, la goda química de los elementos, etc. Y lo que surge de ello es el rebus, la cosa doble, el andrógino. De ella surgirá el hijo divino de los filósofos, el sol terrestre. El centro luminoso y oscuro a la vez, el astro radiante que reconcilia en sí al cielo y a la tierra, el sí y el no, y que esparce a su alrededor una paz y una armonía venidas de fuera, poetiza el junguiano Etienne Perrot en el camino de la transformación a partir de C.G. Jung y la alquimia, Edicomunicación, libro en el que Perrot intenta conciliar la tesis junguiana alquimista con la de la tradición esotérica. Este simbolismo es equiparable al que presenta el tantrismo, en el que las dos corrientes energéticas opuestas se entrecruzan en el canal central, Susuma, abriendo los chakras, centros de conciencia. Los denónima Jung en el libro de Miguel Serrano El Círculo Hermético. Cartas de dos amistades, Jung hermanese, quier, mientras el semen del hombre no fluye hacia afuera, sino hacia adentro, generando un hijo del espíritu, como también se describe en El secreto de la flor de oro. Veamos lo que dice en .L. von Franz, en .G. Jung. Al respecto. Los participantes en la boda alquímica son descritos casi siempre como hermano y hermana, madre e hijo o padre e hija. Su unión constituye pues un incesto. Este aspecto incestuoso de tal constelación amorosa tiene como fin el de que hagamos consciente la proyección, es decir, nos obliga a darnos cuenta de que, en último término, se trata de una íntima unión de los componentes de nuestra propia personalidad, de un desposorio espiritual, a fin de que sea una vivencia interior no proyectada. A lo que se alude es a una unificación de los contrarios internos en el sí mismo. La rubedo. La última etapa de la alquimia es la rubedo o citrinitas, la obra en rojo o dorado, donde se alcanza el cuerpo de diamante. En la hermenéutica junguiana la rubedo es el logro de la totalidad, es decir, el encuentro y acogimiento mutuo entre el yo de nuestro ser consciente, que ha buscado tal coniuntio, con el sí mismo o yo de nuestro ser total, del cual formaba parte, aunque sin saberlo, el yo. Es una nueva coniuntio, en la que todos los opuestos se juntan y complementan armónicamente y se conectan directamente con el unus mundus, y como tal estado es inefable, indescriptible, constituye un misterio, de ahí que la obra alquimista más importante de Jung se titule Mysterium Coniuntionis. Este sí mismo es la chispa divina de la que hablaba Eckhart, el antropos de la gnosis, el dios interior de la mística, el mercurio filosofal que reúne consigo los aparentemente más irreconciliables opuestos, de ahí que los alquimistas le designaran con múltiples cualidades contrarias, y en algunos textos le designaran, sin más rodeos, con Dios mismo, pero un Dios dúplex. Otro de los nombres alquimistas que tuvo fue Lapis Philosophorum. He llamado al centro del ser con el nombre de sí mismo. Intelectualmente el sí mismo no es más que un concepto psicológico, un término que sirve para expresar la esencia incognoscible que podemos captar como tal, puesto que excede, por definición, a nuestras facultades de comprensión. Dios en nosotros, se le podría también llamar, afirmaba Jung en el yo y el inconsciente. Antes de alcanzar el plano del sí mismo, Jung sitúa en el camino del proceso de individuación la integración de los arquetipos del niño eterno y del viejo sabio, expresados igualmente en numerosas figuras alquimistas.
Se alcanza el segundo escalón al combinarse la unión mentalis, esto es, la unidad del espíritu y alma, con el cuerpo. Pero solo puede esperarse un cumplimiento del Mysterium Coniuntionis si se ha combinado la unidad del espíritu, alma y cuerpo con el Unus Mundus del comienzo, manifestaría Jung en el segundo volumen de su libro Mysterium Coniuntionis. Más tarde, en una carta escrita a sus 82 años, en 1957, escribiría: la transcripción de la coniuntio en palabras humanas es una tarea que puede conducir a la duda, pues uno se ve obligado a encontrar expresiones y fórmulas para un proceso que tiene lugar en Mercurio y no en el nivel del pensamiento y del lenguaje humanos, esto es, no en la esfera de la conciencia diferenciadora. El camino no conduce en línea recta hacia adelante, por ejemplo, desde la tierra hacia el cielo, o de la materia al espíritu. Se trata más bien de una circunambulación y de un acercamiento al centro. No avanzamos dejando atrás una parte, sino cumpliendo con nuestra tarea como mixta compósita, esto es, como seres humanos entre los opuestos. Este camino, si lo tuviéramos que representar gráficamente, sería una espiral. Para finalizar, bueno será recordar estas palabras de Jung en Mysterium Coniuntionis. Aconsejo a los lectores que me critiquen a que dejen a un lado los prejuicios, que prueben el camino que he descrito, o si no, que suspendan su juicio y admitan que no comprenden nada. Desde hace 30 años que estudio estos procesos psíquicos, he adquirido la certeza de que los alquimistas, así como los grandes filósofos de Oriente, se refieren a tales experiencias y que, esencialmente, es nuestra ignorancia de la psique la que nos hace atribuirles el calificativo de místicas. Recordemos, al respecto, que la psique, para Jung, engloba lo psicoideo. Por su parte, Etienne Perrot nos advierte lo siguiente: ninguna descripción psicológica, científica en el actual sentido de la palabra, logrará jamás agotar las riquezas del tesoro alquímico. Su misión es únicamente conducir al hombre hacia sí mismo, permitirle adherirse al universo de símbolos en el silencio donde se producen las bodas transformadoras del ser y de estas energías misteriosas, terribles y benéficas a la vez, que Jung designó con el nombre de arquetipos.